El 14 de febrero de 1986, en el zoológico de Rostock, en la entonces Alemania Oriental, nació una orangutana, que años más tarde se convertiría en un símbolo mundial de los derechos animales. Su nombre, Sandra. A los 9 años, Sandra fue trasladada al zoológico de Buenos Aires, donde pasó más de 2 décadas en cautiverio. Durante este tiempo, vivió en soledad en un entorno que no satisfacía sus necesidades físicas, emocionales y comportamentales. En marzo de 2015, una asociación de abogados por los derechos de los animales, junto con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, presentaron una demanda de amparo judicial a fin de que la orangutana Sandra fuera declarada ser sintiente y que era titular de derechos fundamentales. En dicho juicio, en octubre de ese mismo año, la jueza Elena Liberatori reconoce a Sandra como persona no humana, ser sintiente y sujeto de derechos. Luego de mucha investigación científica a través de expertos de las universidades nacionales de Buenos Aires y La Plata y la realización de estudios médicos exhaustivos en septiembre de 2019, Sandra pudo viajar al Center for Great Apes, un santuario en el estado de Florida, Estados Unidos. Allí comenzó una nueva etapa de su vida, un entorno natural rodeado de árboles, con estructuras para trepar, espacio para moverse con más libertad, respetando sus preferencias y la posibilidad de convivir con otros orangutanes. Desde entonces, Sandra vive en un hábitat protegido, rodeada de naturaleza y con atención especializada. Aunque tímida al principio, con el tiempo ha mostrado curiosidad, interés por socializar y un comportamiento más libre y expresivo. Sandra no solo encontró un lugar mejor para vivir, su caso marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de los animales, abriendo debates legales, éticos y siendo el sustento de decisiones jurisprudenciales en todo el mundo sobre el trato que damos a otras especies. Todo lo cual nos lleva a pensar cómo es nuestro vínculo con los demás animales. Bueno, ahí esto refiere concretamente al día 1 en que el expediente llega, era la época del expediente papel, hay que acordarse, ahora estamos todos digitalizados, entonces todo es la computadora, pero aquel entonces eran los expedientes, ¿no? Y siempre los escasos espacios para acumular esos expedientes, porque somos un juzgado que tiene excepcionalmente 3 secretarías, las 7 que intervino en el caso Sandra, y la otra que familiarmente en casa le decimos la Secretaría Villera. Y bueno, entonces me acuerdo Noelia, que no pudo estar aquí, la secretaria, viene con el expediente cuando recién está iniciado, supónganse que tiene este tamaño, ¿no? Y me lo ponen en la mesa redonda donde trabajaba en aquel tiempo antes de la pandemia, me lo ponen así, entonces vienen como diciendo, esto es un expediente distinto. Nosotros somos el fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad, o sea, ejecutamos impuestos, por ahí ejecutamos impuestos de la ciudad. Y el otro gran trabajo son los amparos, pero materia contenciosa, imagínense, es muy vasta, porque son todos los problemas de ustedes, los ciudadanos de esta ciudad, con el Estado, en este caso Estado, Ciudad de Buenos Aires. Y esto puede ser desde un empleo público, los enfermeros, los médicos, el personal hospitalario, los franqueros hospitalarios, los docentes de la ciudad. Conocemos muchos establecimientos educativos de esta ciudad a raíz de nuestro trabajo. Problemas urbanísticos, cuestiones económicas, la tarifa del subte, es un tema que recurrentemente ha venido a nuestro despacho. Y es más, ese año teníamos una causa, yo durante muchos años subrogué otro juzgado, y en ese otro juzgado había un caso apasionante, el caso Parque Sinterama.
que fue una revocación de una concesión de un parque de diversiones, Parque Sinterama, ahí en la zona sur de la ciudad, pero era del año 83, o sea, el primer intendente de la democracia en la ciudad de Buenos Aires, Julio Saguier, y era una revocación de ese contrato de concesión, que había dormido 10 años solo en nuestro fuero, y como hacía a mi vocación por el derecho administrativo, ese año dije, vamos a sacarlo. O sea que en paralelo de ese día de marzo, que no recuerdo cuál es, pero era marzo, que vienen con el expediente y me dicen, este es un caso especial, porque, bueno, no es una persona, es por un animal. ¡Qué maravilla! Dije, les aviso a todos que cierro el círculo de mi vida porque yo quise ser abogada a los 14 años para defender a los inocentes. Y el paradigma de la inocencia, desde luego, está en las niñas, por supuesto, pero ellos tienen una institucionalidad del Estado, asesores tutelares, defensores públicos. Hay una institucionalidad que responde ante la infancia atropellada, lastimada. En cambio, de los animales no había voces. Entonces, responde, si es compromiso, digamos, tuve la suerte además de que nací sin que me gustara comer carne. Ya eso fue ya una cosa atípica. Desde luego, el sufrimiento animal siempre me conmovió, que está muy ligado a las épocas económicas. Tengo bastantes años y puedo decir que en las épocas en que más o menos la economía está acomodada, yo veía claramente que había muchos menos carros con caballo. Siempre eso me ha conmovido desde que era pequeña. Entonces, bueno, con el tiempo aparece, ¿no? Nuestro municipio, por suerte, tiene un refugio en la isla, no hay TAS, bueno, todo eso que se ha luchado en estos últimos años, porque en el momento que el caso Sandra viene al escritorio, no solamente digo, ahora sí me puedo jubilar, literalmente me podía jubilar hace 10 años, ya tenía la edad, así que fíjense, y me acuerdo que me entusiasmé, yo estaba tan contenta porque la decisión la tuve al momento, yo no dudaba, no sabía cómo, ¿no? Desde luego, pero sí a dónde quería ir. Y bueno, me senté en la computadora y le escribí a quien es el jefe de todos los abogados que defienden al Estado, Ciudad de Buenos Aires, en esos miles de expedientes que tenemos en el juzgado. Es una persona que ustedes conocen, que es el doctor Julio Contegrán. Entonces le escribí muy entusiastamente porque le proponía de que no hubiera en el caso un planteo adversarial del gobierno de la ciudad. El gobierno ya estaba con el tema de la campaña antizoológico muy en firme en ese momento. Ya estaba ese tema, por lo menos, ahí plantado. Bueno, el doctor Contegrán, porque es muy amable, me respondió muy educadamente, pero me plantó la bandera de que no íbamos a ir, no íbamos a estar en consonancia por ese trabajo. Y entonces, bueno, ahí empezó el trámite del expediente. ¿Quién sabe de orangutanes? Yo ni conocía porque nunca fui a los zoológicos porque aprendí desde muy chica que en el hinduismo dicen que los zoológicos son las cárceles de nuestros hermanos menores. Así que un orangután no tenía ni idea literal, por supuesto, estaba Google ya en ese entonces. Pero, a ver, ¿de qué vamos a hablar y quién sabe de esto? Que no sea la gente del zoológico porque ellos eran la contraparte del expediente. O sea, eran los demandados. De hecho, y lo hemos dicho muchas veces con Coqui, depusimos prejuicios mutuamente, porque en la primera audiencia yo los vi con odio a quienes cuidaban los animales, y bueno,
Esto es más o menos el inicio de esa historia porque la sentencia es de octubre del 2015. Después vino todo el tiempo de decidir, bueno, el traslado se decidía, pero ahí viene ya otra etapa, que es a dónde y cómo y quién, cómo íbamos a resolver. Yo acá quiero aprovechar la palabra un minuto para hacer públicamente un agradecimiento a los equipos, los científicos que conocimos. Hemos tenido la suerte de conocer y seguir conociendo de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. Y también al licenciado Horacio Rodríguez Larreta, porque, bueno, me acuerdo que en una de las tantas entreveros que tuvimos, porque tuvimos entreveros grandes, en uno de los tantos entreveros, me recuerdo con los funcionarios haber dicho, entendamos aquí todos algo, somos un matrimonio forzoso, ustedes no hacen nada sin mí y yo no puedo hacer nada sin ustedes. Y ahí empezamos, fue como, bueno, escampó el cielo y empezamos a trabajar muy en firme ya con la idea del traslado, mientras el expediente, con todos los científicos, la grilla para ver cuál era el lugar que aplicaba con los requisitos que son increíbles. Estados Unidos era el país que más requisitos tenía, sobre todo porque ella no iba ni para la experimentación, ni para el circo, o el espectáculo, o la industria cinematográfica de Hollywood, que todos los chimpancés y orangutanes que están generalmente vienen de colecciones privadas o de la industria cinematográfica de Hollywood. Entonces, los requisitos eran terribles para cumplir. Entonces, bueno, eso fue una nube negra esos 4 años sobre nuestra cabeza y fíjense que el traslado fue concretado un poquito antes de la pandemia, septiembre del 2019. Yo siempre digo que Sandrita es un ser con una estrella en su cabeza y esa estrella nos acompaña. Yo quiero destacar que el compromiso y la verdad estos grandes avances vienen de Latinoamérica. Quiero hacer una mención muy importante a Colombia, que ha logrado eliminar las corridas de toros. Eso está costando muchísimo. No sé si vieron en redes lo que pasó el otro día con Calamaro. Y la reacción de la sociedad frente a su apoyo expreso a las corridas y tuvo que retirarse. O sea, hay un cambio profundo. Colombia tiene unas decisiones de su Corte Constitucional defendiendo, por ejemplo, y declarando por primera vez a un río sujeto de derecho, para que sea entonces sujeto de protección, eso quiere decir. El río Atrato es la 5ª zona, la biosfera, el número 5 del planeta, en la zona de donde está ese río. Costa Rica es otro. La Ciudad de México tiene su propia constitución, donde declara a los animales sujetos de derecho, la constitución local. México es otro país que también hizo enormes avances. Hay mucho por hacer, entiéndase, pero creo que desde acá, desde Latinoamérica, y qué lástima que no se nos dio con la Convención Constituyente chilena, porque estaba el proyecto para incorporarlo a la Constitución del país, pero estamos ahí. La provincia de Tierra del Fuego está prohibida la salmonicultura y en las provincias hay varias normas muy avanzadas, por ejemplo, la no exhibición en vidrieras, que creo que es Salta, Majo, ¿verdad? Es Salta. Las provincias también están haciendo, Neuquén tiene un trabajo increíble actualmente, la municipalidad de la ciudad de Neuquén. Podemos decir que estamos bastante bien, inclusive si nos relacionamos, por ejemplo, con Europa, ¿no? Digo por los encuentros que ahora nosotros vamos haciendo redes, estamos en Pasa el Aviso, estamos en Instagram como Equipo Judicial Sandra, porque nos vamos vinculando y estamos con gente de Chile, bueno, ni hablar ahora de Uruguay, que está trabajando mucho este nuevo concepto de la antrozoología, que es una especialidad nueva
del saber, porque es la confluencia desde la biología hasta la filosofía, es encontrar como un idioma común desde las distintas disciplinas. Es un campo del saber nuevo, enfocado, antrozoología, en el vínculo, que no es tan fácil, no cualquier interacción es un vínculo, con nuestra relación, digamos, con los animales, ¿no? Yo lo de Sandrita quería hacer una mención, porque Gastón, el doctor Gil Domínguez, pidió que hubiera un régimen de visitas por parte del juzgado. Fíjense, ¿no? Entonces, cosas que aparecieron por primera vez en el expediente, un régimen de visita. Bueno, sí, pusimos un régimen de visita. Y era Gastón el que iba frecuentemente y, bueno, intercambió una ramita con él, por ejemplo, porque ya lo conocía y cuando él la filmaba, porque después me traía todo el informe a mí. Y después ellos una vez prepararon una actividad hermosa en un recinto que me causó una sensación espantosa porque es súper carcelario, ¿no? Las puertas con las ventanas allá arriba, los cerrojos, los hierros, porque es esa construcción además antigua de patrimonio histórico, el predio del zoológico, patrimonio histórico, cultural, ¿no? Entonces es un recinto, bueno, y las compuertas que se cerraban de hierro detrás de ella, como llevando en el brete, para que viniera a hacer un experimento, una prueba, digamos, con luces. Ella apretaba las luces y la luz amarilla era la banana, hasta que agotó la banana, y ellos le decían, ahora se terminó la banana, ¿eh? Y ella dejaba de apretar la luz amarilla. Y lo de las sogas, que no son sogas, son cabos náuticos, porque me corrigió así el propio señor López Mena, el empresario, el dueño de Buquebús, y le paso el aviso sin ningún problema, porque yo lo había conocido también en la bolsa de la ciudad de Buenos Aires, en fin, y había un periodo de mi tiempo que iba muy seguido a Uruguay y lo encontraba, así que yo me declaré en un momento su acosadora oficial. Y entonces yo me dije, bueno, y sí, porque ustedes en una audiencia, el gobierno me dijo que era muy cara las sogas para... Bueno, Sandra tiene que ejercer alguna tridimensionalidad, está condenada a la bidimensionalidad nuestra. Entonces se me ocurrió, digo, pero las sogas que ya sirven para el buque Francisco, para un animal que pesa menos que yo, deben servir. Y en esa idea me animé a planteárselo y encontré, para sorpresa mía, yo pensé que un empresario importante iba a ser absolutamente indiferente. Y no fue así. Fue una persona totalmente receptiva. Y después el zoológico no quiso ir a buscar las sogas al puerto. Y entonces tuvimos... No está acá la persona, pero que era la encargada de gestionar con la gente de Buquebús. Nos pusieron el vehículo para llevar las sogas, que después tenían los chimpas también. O sea... Y una vuelta también ellos prepararon para mí, ya en la despedida, que Sandrita pintara una acuarela. Ese es un tesoro en mi casa. Una acuarela pintada por Sandrita y atrás hay toda una dedicatoria del equipo de cuidadores del SU, así que eso fue un gran trabajo y un gran orgullo también, porque me lo hicieron para mí. Sí. La ramita también la incauté, ella se la regaló a Gastón, pero la ramita la tengo yo. Me acordé de toda la noticia de Sandra que había salido en todos los medios, o sea, era algo muy conocido. Entonces, no sé, no te dije que sí enseguida. Me fui a mi casa y empecé a indagar y a ver los videos y a escuchar y a leer las noticias de los diarios. Hay mucho material en la web, mucho. Y bueno, empecé pensando con quién tenía que hablar y creo que las que me convencieron para el sí fueron ellas dos. Todo el equipo, porque el día que llegué al juzgado, Elena estaba ocupada y me atendieron todos, me contaron todos los detalles. Creo que estuve como 2 horas, ¿no? Tomando tecito y charlando. Y bueno, y eso es un poco lo que, esa palabra, ¿no? Compromiso. Cuando uno se encuentra con tanto compromiso y con tanta anécdota además, porque para contarlo a un niño era hermoso, era hermoso, era una historia hermosa para contar con un final feliz, como uno
quisiera siempre contar todas las historias que le contamos a los niños que tengan finales felices. Y esta era con un final feliz. Y bueno, y después me fui al ecoparque y empecé a leer con Coqui. Casi que lloramos las dos porque me contaba cosas y se emocionaba. Bueno, como mucha emoción, mucho amor dando vuelta. Y bueno, y así fue saliendo toda esa historia. Y como digo, acá que lo traje para leer, pero no lo voy a revisando todo el tiempo. ¿Qué pasa conmigo, con los animales? ¿Qué pasa conmigo? Que yo sí fui al zoológico infinidad de veces. Llevé a mis hijos, llevé a mis alumnos muchas veces. Yo fui maestra mucho tiempo y era una salida anual ir al zoológico. Y bueno, y disfrutábamos de ver a los animales, pero claro, no teníamos, como dice León en el libro, no habíamos evolucionado, ¿no? Teníamos una mente diferente. Creo que si tiene valor este libro es poder plantearle a los niños de hoy que son muy distintos que los niños de antes, muy distintos, tienen una conciencia diferente, poderlos hacer reflexionar. Hace un rato en una entrevista me preguntaban cuál es la moraleja del libro. A mí no me gusta que los libros tengan moraleja. A mí me gustan que los libros te dejen pensando, ¿no? Y creo que, bueno, la historia de Sandra nos deja pensando y de alguna manera nos hace ser mejores. Bueno, para mí, ilustrar un animal que sea un animal fue un desafío, porque yo he ilustrado, hicimos un libro con Margarita, pero siempre humanizados. Tengo libros propios también de los animales humanizados, y me llevó tiempo de investigación, pero haciendo toda la investigación, lo que más me llevó de Sandra fue la mirada, la mirada particular que ella tiene. Entonces fue ilustrar desde los ojos de Sandra y de la interacción que tenía con las personas. Me pareció que fue como que lo que me ayudó a llevar toda la historia adelante de Sandra. Y que se siga manteniendo el personaje a lo largo de toda la historia, que no se vaya deformando en otra cosa. Es hermosa la dedicatoria que le pusiste. Sentir que es una manera de abrazar. E incluso comentábamos, había una escena que era muy difícil en el libro, que es cuando Elena la mira a Sandra, porque tenía que verse que no tienen contacto, como aprendimos, porque yo no sabía eso, que no podían tener contacto. Entonces uno imagina una escena más idílica de lo que es en la realidad. Entonces ella tenía que poder transmitir con su... Y la mirada es fundamental. Exactamente, y un vidrio en el medio y una perspectiva en un libro para chicos era muy difícil y quedó precioso. precioso. Ahí conocimos, digamos, el animal es una cosa, ¿sí? Legalmente en nuestro país es una cosa. Y como tal, por supuesto, viajaba en la bodega como una cosa. El transportador fue la línea American Airlines, que en un momento después supimos que consideró el caso de alto perfil y parecía que se echaba atrás. Así que eso también fue una noticia que nos encantaba. De hecho, nos llamaban al parque para preguntarnos en qué vuelo iba a viajar porque la gente tenía miedo de estar adentro de un avión con un orangután. Era como chicos. Claro. Sí, muy americano. Y me acuerdo que también yo preguntaba, yo tengo alguna idea del tema porque soy como una familia aeronáutica, el tema de, bueno, ¿qué temperatura va a estar la bodega? Bueno, me acuerdo que eso, haberlo hablado específicamente, toda esa caja encordada, porque está toda encordada, con esas sogas, con los colores de ellos, que ya era verla ahí, y su mirada también, ¿no? Ella me tranquilizaba a mí, eso lo sentí. Una ventanita que era así, ¿eh? Esto, en los cuatro costados de una caja, bueno, un poco más grande que esa mesa, ¿eh? Un alto así. Y el haber dicho la temperatura, por favor, porque a la noche se tiene frío. Ella no iba sedada y no iba tampoco con alimento ni bebida. Y las horas eran más largas porque no fue a Miami. Ella fue al aeropuerto de Dallas. Ella va al aeropuerto de Dallas. Es más largo el viaje. O sea,
Y recuerdo que después a nosotros nos faltó en ese eslabón hacer contacto con el comandante del vuelo, porque sabiendo, yo ya les digo, del mundo aeronáutico, pensaba cuando este hombre vio en el plan de vuelo del Buenos Aires-Dallas que iba a llevar una orangutana en la carga. Entonces, decir, bueno, encontrar esa persona para ver qué sintió con esa situación inédita. La empresa después, en su página oficial, puso un agradecimiento al tribunal, estas cosas como se expresan ellos, que se habían sentido honorados por el hecho de haber sido elegidos, escogidos para esa misión que la consideraron, sí, era una misión de riesgo. Imagínense, el tema acá hubo algo muy lindo también porque estuvimos ahí en el aeropuerto hasta que el avión partió y desde ya la salida del aeropuerto y teníamos una aplicación para seguir el vuelo. Entonces, bueno, Sandra está en tal parte, Sandra entró a la provincia de Córdoba y después la ruta iba sobre el Océano Pacífico, de ese lado de América. Y lo gracioso es que después nos enteramos que la directora del Center, Patty Ragan, había hecho lo mismo y que yo la había seguido hasta más o menos el Ecuador y que ella desde el Ecuador empezó a seguir el vuelo. Y a mí se dan cuenta que es justo en el cambio de hemisferio. ¿Vieron la Capilla Sixtina, las manos que no se tocan, pero yo sentí que eran mis manos y las manos de Patty recibiendo a Sandra, ¿no? Sí, nosotros costeamos primero un viaje de conocimiento del center que fue acá Juan Martín, que está allí, del equipo, y después ya estaba casi la decisión con la visita de él y también con conocer las personas. Después Sandra llega, creo que ahí en noviembre, y unos pocos días después volví a enviar a Juan Martín y a Noelia, la secretaria, que hoy no pudo venir porque está engripadita, fueron ellos dos a visitar a Sandra. Y después, bueno, increíblemente, no me pregunten cómo estas cosas que ocurrieron, pero en el año 2016, o sea, el año siguiente de la sentencia, aparecen en Buenos Aires gente de Corea del Sur para hacer un documental. Y uno dice, bueno, esto ya no entendíamos nada, ¿no? La sentencia citada por la Corte Constitucional de Islamabad, capital de Pakistán. O sea, estar la referencia al caso Sandra en un país como también de la India, Pakistán, o que esto haya llegado a Corea del Sur, francamente empezó como a darnos la dimensión de qué hicimos, ¿no? Porque yo nunca estuve muy impresionada por eso. Y vienen esta gente de Corea del Sur, y entonces ellos dijeron que la última escena del documental iba a ser mi reencuentro con ella. O sea, ellos trabajaron muy bien todo el aspecto emocional mío, porque hay una escena que al día siguiente que Sandra partiera me hicieron hasta vestir con la misma ropa. Y entonces, claro, yo tenía muy a flor de piel todo el tema de la despedida, lo que me costaba. Lloraba fácil, porque yo no soy actriz, ahora ya no me lo puedo contar y no llorar fácilmente, pero ellos eso... y entonces eso se dio a fines del 2023. Bueno, fue increíble, además tienen unas camaritas así chiquitas que los ponen en el bolso, en el vidrio del auto, y filmaron absolutamente todo. Entonces ahí fuimos otra vez con Juan Martín y... ella en el Center te habían visto varias veces y ahí la conocí personalmente, todo el lugar, el staff, el médico. Muy interesante porque las enfermedades de ellos, claro, son homínidos, ¿no? Estamos ahí, somos parientes, ¿eh? De hecho, en el juzgado no les gustaba que yo decía cada tanto, tráiganme el expediente de la parienta. Algunas caritas les aseguro porque en México está Sandra Segovia que tiene...
todos somos animales, porque es verdad, nosotros somos animales, así que primates, tal cual. Estamos en el arbolito de la vida, ahí nomás. Y entonces, bueno, el reencuentro fue filmado, está filmado, espero que pronto, sé que está en edición, pero bueno, en Asia, ¿no? Digo, ya otros continentes, otras culturas, esto también para mí fue una experiencia. Acá, Juan Martín, ¿cómo fue verme? Además, imagínense el equipo de filmación, ellos, los coreanos, que eran 3, la directora es una mujer, Sinai, y además, bueno, en el CENTE, porque estaba hablado, ya conocerla a Patti personalmente, abrazarla, porque hasta ese entonces nos hemos enviado videos, saludos de Navidad, de cumpleaños, teníamos un trato, pero verla personalmente, bueno, llegar al lugar, primero ella una recorrida, me hizo el suspenso también, entonces recorrimos el predio, es un lugar enorme, muy arbolado, muy verde. Sí, hay kilómetros y kilómetros de pasarelas, están ahí arriba de nuestras cabezas, íbamos en un carrito de esos de golf, y entonces a ella la súper conocen, entonces íbamos de acá para allá, y yo, bueno, primero los chimpancés, y después, claro, me dejan sola, y ellos entre las plantas, los que filmaban, y entonces, bueno, en un recinto que es la Night House, y me dejan a mí sola y levantan la compuerta para que ella venga. Bueno, Sandrita, acá está tu mami. ¿Cómo te dicen acá? Honey. Sandrita, soy tu mami de Buenos Aires. No, como tonta. No. Y fue increíble que tengo una invitación abierta, formal de Patti, para decir, la próxima vez, sin equipos de filmación y sin nadie, vamos a tomar el té con Sandra. Literal me dijo, tomar el té con Sandra. Lo cierto es que hay una distancia. Ella es muy dulce. Yo siempre dije que es muy felina, lo decía ya estando acá, porque es tan suave para moverse. Y entonces Patti dice, bueno, nos vamos a acercar. Y esto del médico. Y que por ser primates tienen las mismas enfermedades. De hecho, hubo un análisis acá en Buenos Aires que se hicieron en el Instituto Malbrán. Y entonces nos acercamos las dos, entonces con un banquito, y estuvimos ahí con barbijo, porque por esto de las enfermedades, yo llevársela a ella, pero lo increíble fue el compañero. Porque él se perdió toda esa escena porque lo dejaron encerrado. Entonces me avisan ahí la gente del Center, Patti y de otras personas, una cuidadora de rubia con el pelo azulado. Dicen, ahora está enojado Jethro, así que ahora lo vamos a dejar entrar, pero me avisaron, él es majestuoso. Bueno, le levanta la compuerta y el otro estaba enojadísimo. Y entonces te voy a pasar un minuto el micrófono, y yo no había visto nunca un orangután macho, que vieron que el macho en los animales es mucho más vistoso, más grande, y era una cosa peluda así, furiosa, que iba golpeando todo lo que encontraba por el lugar. Ella subió a una plataforma con una manta roja y desde ahí lo miraba. Y él venía haciendo así, como para impresionar, pero le salía, era una cosa gutural, yo nunca había escuchado eso, obviamente. A mí me conmovía doble, porque está en cautiverio también, es un cautiverio cómodo, decoroso, decente, pero él estaba defendiendo su territorio y su dama. Entonces,
entonces ahí Patti dijo algo extraordinario, porque dice, está muy alterado, así que vamos a pedirles a los hombres que se retiren. Y yo dije, pero yo también soy extraña para él. No, 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 las mujeres no, los hombres. Qué extraordinario. Acá uno puede hacer estas teorías de que los hombres son los que los sacan de bebés, de sus familias, de su lugar, los matan a la madre, y que el vínculo amoroso en general es nuestro. De hecho, la cuidadora se queda como en una pasarela, él ahí furioso, y ella le va hablando como a un niño, lo mismo, y él va en esa cosa así, una bola inmensa, y se va haciendo chiquito, como un niño. Y de hecho yo no hablo muy bien inglés, la cuidadora al día siguiente la encontré ocasional y nos pusimos a hablar, y ella ahí tuvo esa definición hermosa, que Jethro era un gran gigante y un gran bebé, un bebé gigante. Hizo como un juego de palabras, porque realmente, ¿no? En toda ese enojo terrible que tenía. ¿Y cómo logró? Ella después se quedó así como, igual que un niño, lo mismo, la misma metodología, la dulzura, el tranquilizarlo. Y es hermoso, el tipito es hermoso. Sí, eligió bien, aunque yo había elegido otro en el almanaque que me habían regalado, que fue para el año del casamiento del príncipe Harry, se llama Harry. Yo le decía, ay Sandra, acá tenés tu príncipe Harry, qué hermoso. Son muy mofletudos los machos, fíjense después en Google. Sí, cuando más grande es esto, más bonitos son. Entonces la mirada es mucho más profunda. Y esto es lo que tiene la guachita de Sandra también. Ella está ahí con una lechuga, entonces estamos las dos, ¿no? Entonces yo estoy como esperando, a ver que me mire, que me mire. Y ella entonces hace así, mira y sigue de largo. Y bueno, está ahí como diciendo, vas a desear un rato mi mirada. Pero hubo instantes de miradas entre las dos. Sí, son hermosas, qué decir. Y una cosa que quiero dejarles como mensaje, también un agradecimiento especial a la editorial, porque los libros de cuentos con los cuales estoy familiarizada por los peques de la familia, siempre los animales, todo bien con el libro y me aparece al final una figura de circo. Mi sobrina me dice, ¿qué hago? Le digo, arrancale esa página al libro. Arrancale esa página y cambié el final. Y así hicimos. Entonces yo tenía, en serio digo, yo tenía cierta preocupación con la editorial, cómo iba a enfocar esto. Y porque, miren, hay veces que hay que antropomorfizar para poder entender. Cuando uno es el cautiverio, fíjense, en los países que somos en el mundo, quitar la libertad es solamente una actividad humana. De quitar la libertad solo lo hacemos nosotros los humanos con respecto a otro ser y como máxima sanción a lo que titulamos que es un delito. Y aún así, y siempre pongo el ejemplo de los asesinos de José Luis Cabeza, están libres. Y los animales pasan como el tortugo Jorge, 40 años. 40 años en una pecera de cemento. Ahora están las aguas cálidas de Brasil. Y esos años de evolución que cuando bien lo pusieron en el mar, le vinieron todos juntos. Esto por eso, por favor, hacemos una campaña muy firme y un ruego en lo personal. No llevemos los niños a mundo marino. Estamos ahí con una acción judicial para lograr, no sé, los canadienses ofrecen construir un corral marino. Hay formas y no tenerlo en esa pecera de cemento. Un animal que recorre kilómetros por día, que hacen familias, son familias y tienen hasta sus propios lenguajes de familia. Entonces, las orcas pasan todos los años ahí por la costa. Entonces,
el plantearnos otro abordaje. Hoy en las redes se encuentran otros abordajes. El año pasado fuimos a Uruguay a conocer un fotógrafo maravilloso que desde niño, tenía 8 años, se dio cuenta que un día surfeando ahí en Rocha, había 2 delfines que lo acompañaban. Y entonces, bueno, sintió miedo, pero la madre, la abuela, no, esto no es así. Entonces él se planteó vincularse como fotógrafo con los animales marinos adentro del mar. Y tiene unas historias maravillosas. Lea-Borba, con B larga las dos veces. Porque él nos dice justamente eso, la idea de buscar, conectarnos, conocer ese mundo marino, pero claro, no lo podemos hacer desde adentro, pero él lo está haciendo desde adentro y nos lo brinda a nosotros. Entonces hagamos actividades donde a las niñas, a la infancia, le mostremos, y a los adultos también. Hay que desconstruirlos mucho también a los adultos. Donde mostrarles otra forma de vincularnos, porque lo que vemos en cautiverio, al no tener el comportamiento natural, no es el animal. No vamos a conocer una orca por ir a mundo marino. Eso es una estafa educativa, directamente. Entonces, un delfín tampoco juega con una pelota en la nariz. La desgracia es que son animales tan mansos, por eso se llama ballena franca austral, son tan mansos con respecto al hombre, que el día que aceptan la comida congelada de la mano humana, ya está el primero de los entrenamientos. Eso es un pedido personal y aprovecho esta tribuna hermosa que me ha brindado la editorial y le agradezco muchísimo. Estoy profundamente agradecida a las 4, muy feliz con el libro, que como dice Margarita, no invita a pensar, no está retando a nadie, habla de evolución, habla de cambio de paradigma, y deja a los chicos, como dice Coqui, como empoderados en el cambio. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Vamos a cortar aquí la transmisión y bueno, los esperamos en los otros libros. ¿Sí? Muchas gracias.